Así que gracias, disculpe y continúe, por favor. No te preocupes. Son las cosas de estar en vivo. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, que con mucho gusto, pues me encantaría tratar esos temas también con ustedes. Tuve la oportunidad, sobre todo, a lo largo de los años desde el deslave de Vargas, los psicólogos en Venezuela comenzamos a organizarnos para prestar atención psicológica en momentos de crisis. En aquellos momentos era psicología en el caso de desastres, ¿no? Desastres naturales. Y después nos tocó aprender a trabajar en momentos de crisis política y pues muchas veces tuvimos que prestar estos servicios. La última vez que yo estuve presente fue en 2014, cuando pues a raíz de todo lo que pasó ese año, pues estuvimos trabajando duramente, quizás porque además fue la primera vez que me tocó trabajar con torturas. Pues esta organización que se comenzó en Venezuela hace tantos años, ya hace 20 años, pues se ha ido regando por el mundo y ahora tenemos organizaciones afuera que también atendemos a venezolanos en casos de crisis mundiales como es esta, la de la pandemia, o de crisis, cuando hay crisis en Venezuela, porque cuando hay crisis en Venezuela, Venezuela siempre nos alcanza. Entonces, en ese sentido, pues hemos estado trabajando y ya les compartiré los datos sobre eso. ¿Puedo compartir pantalla entonces para comenzar la presentación? Para compartir. Ya está listo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar hoy un poco de migración y salud mental, como les decía Elizabeth. Busqué algunos datos, estos no son datos los más recientes, pero más o menos se estima que entre 300 y 400 mil venezolanos viven en los Estados Unidos, siendo Texas justamente uno de los estados donde más venezolanos hay, ¿no? Con un 11% de los venezolanos que han llegado hasta allá. Esta mañana leía un tuit de Cristal Palacios, que es otra psicóloga venezolana que tiene una ONG que se llama Psicodiáspora. Y ella decía que realmente los venezolanos no nos debían llamar inmigrantes solamente, que realmente éramos desplazados, porque independientemente del estatus político que tuviéramos, en donde estuviéramos, nosotros habíamos sido desplazados de nuestro país, ¿no? Y me pareció muy, muy pertinente. Bueno, casi 500,000 de desplazados venezolanos viven en los Estados Unidos. Y ese desplazamiento, esa inmigración que hace muchísimos años fue una inmigración para buscar un futuro mejor, porque me iba a estudiar. Cuando, por ejemplo, Gisela se fue a los Estados Unidos, no pasaba nada de esto que está pasando ahora en Venezuela. Y era, por supuesto que se extrañaba la patria, por supuesto que se extrañaba a la familia, a los amigos, a lo que se dejaba en Venezuela, pero era pues muy fácil ir, era muy fácil que te fueran a visitar y pues no teníamos esta angustia permanente de qué es lo que está pasando allá mientras yo no estoy. Entonces, en estos últimos años, los venezolanos ya empezamos a salir, y digo último prácticamente 10 años, los venezolanos comenzamos a salir para buscar certidumbre, para buscar algo que nos permita tener una mínima calidad de vida, que cuando nosotros queramos pues, darle al interruptor haya luz y cuando abramos el grifo haya agua, ¿no? Es ese tipo de cosas que para los venezolanos no son cotidianas, ¿no? Tengo un amigo ahorita, por ejemplo, hospitalizado en Valera y me decían, bueno, es que la luz se va entre 4 y 6 horas diarias. Entonces, claro, ¿cómo puedes planificar una vida con ese tipo de servicios, ¿no? ¿Cómo puedes predecir lo que vas a hacer? Nada se vuelve predecible. Vives en permanente incertidumbre. Ellos allá y nosotros afuera. Entonces hay una serie de procesos psicológicos que se desarrollan, que se disparan en este proceso de inmigración, no solamente para los que estamos afuera, sino también para los que se quedaron. Y hay una mezcla de emociones que a veces son emociones muy fuertes y además que son emociones que no son agradables. La tristeza, la rabia, la culpa.
que puede ser difícil por momentos que nosotros podamos insertarnos socialmente y cumplamos con ese plan que nos establecimos cuando salimos de Venezuela, con ese plan migratorio que tuvimos inicialmente, y nos hace difícil a veces trabajar, porque si hay problemas en Venezuela, entonces a veces a uno le cuesta concentrarse, y hace difícil cumplir esas metas que nosotros nos trazamos cuando salimos de allá. Sin embargo, es importante, a pesar de que son emociones desagradables, es importante conocer estas emociones, darse cuenta de cuáles son estos procesos psicológicos, justamente para poder avanzar en la adaptación y hacer que esta sea más llevadera. Uno de estos procesos psicológicos se llama aculturación psicológica y se refiere a lo que experimentan las personas en cuanto a su identidad, actitudes, valores, durante ese proceso de adaptación al nuevo medio, que incluye un proceso de transformación cultural. Y eso da pie a lo que son 4 actitudes de aculturación, ¿no? Esas actitudes van a depender de 2 variables, de si yo quiero mantener mi cultura de origen o no, y de si quiero tener contacto con la cultura de acogida o no. Entonces, si yo tanto quiero mantener mi cultura de origen como quiero entrar en contacto con la nueva cultura, en el caso de ustedes, con la cultura norteamericana, se da una actitud de integración. Pero otras veces la persona se quiere acoger a la nueva cultura, pero no quiere saber nada de su cultura de origen. Y eso pasa mucho cuando la gente migra con niños pequeños, y los niños pues, rápidamente son unas esponjitas y rápidamente adoptan esa nueva cultura y los nuevos valores y todo lo que implica ese nuevo país, y no quieren saber nada del país de origen de sus padres, que incluso es su propio país de origen, pero que no lo siente como tal, porque se siente que se ha asimilado a la nueva cultura. Otra combinación posible es que no quiero saber nada de la nueva cultura, sino que quiero mantener férreamente, me mantengo en los valores de mi cultura de origen. Eso pasa, por ejemplo, y lo vemos en el caso de los judíos ortodoxos, ¿verdad? Que no importa dónde vivan, pues que tienen sus normas que son propias de su grupo, y no tienen una mínima interacción con lo que la rodea. Y eso da pie a la actitud de segregación o separación. Y finalmente están un pequeño grupo de personas que no logra realmente ni integrarse en la nueva cultura, ni mantiene la cultura que se llevó originalmente, y entonces se da un proceso de marginalización. Pero cuando hablamos aquí de marginalización, son marginalizaciones sociales. Y todas estas cosas pueden dar pie a lo que un psiquiatra español que se llama Joseba Achotegui llama duelo migratorio, o ha llamado duelo migratorio. Ese duelo migratorio para mí está simbolizado en esa escultura que se llama Los Viajeros, de un artista francés que está en Marsella, y que busca evocar lo que dejan atrás los viajeros cuando se embarcan en su proceso migratorio, ¿no? Y para mí ese hueco es, claro, el vacío que deja lo que se quedó atrás, lo que dejamos atrás, pero al mismo tiempo es el espacio que podemos ir llenando en la medida en que nos vamos adaptando y nos vamos integrando a la nueva cultura. No toda persona que migra tiene un duelo migratorio, ¿okay? Y tampoco toda persona que migra tiene dificultades en su salud mental. Pues la migración de por sí no es una causa de alteraciones en la salud mental de las personas, pero sí puede convertirse en un factor de riesgo si se dan algunas combinaciones de factores. Por ejemplo, si la persona tiene alguna vulnerabilidad física o psicológica, entonces todo el estrés del proceso migratorio pudiera llevarlo a tener un duelo migratorio. Si el nivel de estrés es muy alto, por ejemplo, imagínense, no es lo mismo como migramos nosotros, que migramos
en avión, que fue muy duro y todo, pero migramos en las mejores condiciones. Las personas que han salido de Venezuela caminando a través de Colombia o de Brasil, pasando una serie de peligros que hacen todavía mucho más estresante la separación. O si también puede haber una combinación de ambas cosas. El duelo migratorio tiene una serie de características. Nosotros hablamos de duelo en psicología cuando nos referimos al proceso que experimenta una persona de pena, no pena en términos maracuchos o venezolanos de vergüenza, sino pena de dolor. El proceso de pena y tristeza cuando nosotros tenemos una pérdida. ¿Okay? Entonces, por eso esto se llama duelo, porque hay una serie de pérdidas, no solamente una, sino una serie de pérdidas que nosotros tenemos cuando nos vamos de nuestro país de origen. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar este duelo migratorio? Es muy particular y es diferente a otros duelos, porque es un duelo parcial, porque no fue que se nos murió alguien, porque simplemente el país sigue estando allí y todo lo que extrañamos sigue estando allí. Es un duelo recurrente porque estamos en permanente contacto, sobre todo ahora, pues tenemos WhatsApp, redes sociales, Twitter, lo que sea, entonces, sabes, tienes varias fuentes de información, estás completamente, pero inmediatamente en contacto con tus seres queridos de allá. El duelo migratorio puede estar vinculado a aspectos de la niñez. Por ejemplo, si la persona tuvo pérdidas y tuvo duelos previos que no fueron bien procesados, entonces la persona tiene mayor probabilidad de hacer duelo migratorio. El duelo migratorio es un duelo múltiple porque es tu familia, son tus amigos, también en el caso de ustedes, además en la lengua. Y cuando digo la lengua, no solamente es porque aprendí a hablar inglés o sabes, aprendí a hablar francés o lo que sea, sino que la lengua lleva implícita una estructura de pensamiento diferente. O sea, el lenguaje está absolutamente, íntimamente relacionado con la manera de pensar de la gente. Entonces los americanos usan unas palabras y tienen unas estructuras para construir sus oraciones que les hace distintos culturalmente. Entonces no es solamente aprender la lengua, sino el pensamiento que esa lengua implica. Hay una cultura distinta, hay una manera de ver las cosas diferentes, se extraña la tierra también, se extrañan los amaneceres, los atardeceres, eso es una de las cosas que quizás más extrañamos los venezolanos. Hay una pérdida del estatus social, sobre todo en quienes, uno, emigran, que es una característica además de los inmigrantes venezolanos, que tienen un alto nivel de educación. Entonces, claro, cuando te vas a insertar laboralmente en el país de origen, si tienes la suerte de haber salido con trabajo, perfecto, probablemente te insertes al mismo nivel del que te fuiste a Venezuela, o superior quizá. Pero lo que suele pasar es que nos insertamos laboralmente por debajo del nivel que teníamos, y eso implica también una pérdida de estatus social. Y no es una pérdida cualquiera. Y eso afecta mucho, sobre todo, a los que salimos del país cuando ya teníamos un recorrido profesional andado, ¿no? Muchos hemos salido del país cuando nos jubilamos, por ejemplo. Entonces es difícil porque vienes de haber tenido toda una vida profesional y ahora a empezar muchas veces en una cosa totalmente distinta. Extrañas el contacto con tu grupo, con los otros venezolanos. Y también es un duelo múltiple, por lo que les hablaba de la cantidad de riesgos que las personas corren cuando hacen el proceso migratorio. También hemos sabido, por ejemplo, de todo lo que está pasando con los inmigrantes venezolanos que salen por las costas de Oriente hacia Trinidad, Curazao, que hay mafias que prácticamente secuestran a las mujeres y las venden. Entonces este tipo de cosas también puede afectar cómo la persona se adapta una vez que sale. El duelo migratorio cambia a la gente y por lo tanto entonces hay cambios de identidad. Y hay una frase de Erika de la Vega que se la oí, creo que fue el año pasado,
me impactó mucho porque tenía que ver con mi propio proceso migratorio. Decía, si eres lo que haces y ya no lo haces, entonces ¿quién eres? En mi caso en particular, yo era lo que hacía, yo era profesora universitaria, yo era investigadora, pero ya no soy profesora universitaria. Sigo investigando por mi cuenta, pero no estoy en un centro de investigación ni mucho menos. Entonces, ¿quién soy yo? Porque sobre todo, de nuevo, los que tenemos una trayectoria andada, un camino andado, solemos identificar lo que hacemos con lo que somos. Entonces también hay una pérdida en cuanto a nuestra propia identidad. Se puede ver conductas regresivas. A ver, cuando nosotros hablamos de conductas regresivas, básicamente son conductas que nos sirvieron en el pasado para adaptarnos y para pasar procesos de mucho estrés, y que entonces ahora en este momento pues, las volvemos a tener un poco porque necesitamos sentirnos protegidos. Puede haber sentimientos de ambivalencia y hay días que amamos a Venezuela y otros días que no queremos saber nada de ellas porque cansan, porque agotan. Y pueden darse algunas fases. Yo te dice que puede haber la fase de negación, de no, a mí no me está pasando nada, yo me estoy adaptando perfecto, todo va bien, pero luego empieza la fase esta de resistencia a esta nueva cultura, pero ¿por qué hablan así? ¿Pero por qué hacen las cosas así? ¿Pero por qué comen de esta manera? ¿Dónde se ha visto que la gente almuerce un pan y después cene y la cena es lo fuerte? En fin, cosas que chocan con las costumbres que nosotros traíamos, pero que finalmente se da tanto el proceso de aceptación de esa nueva cultura como el proceso de restitución en términos de aceptar que Venezuela es como es y que los que quedaron allá tienen derecho a vivir la vida como ellos la decían, así como nosotros salimos, y pues tenemos derecho a vivir la vida como nosotros lo decidimos. Y aquí lo que siempre digo, irse está bien, quedarse está bien y devolverse también está bien. No podemos juzgar lo que hace el otro porque cada uno de nosotros está en una situación distinta. Es un duelo también que no solamente afecta a una generación, ya de los que han emigrado, si nosotros tenemos tantos años emigrados, ya por lo menos estos tienen hijos y a veces ya tienen nietos que están naciendo afuera, y donde por supuesto los procesos de adaptación al medio van a ser distintos, ¿no? Pues lo que les comentaba, el regreso, cuando las personas tienen que regresarse, que ahora con la pandemia ha pasado a veces, hay personas que tienen que devolverse porque se quedaron sin trabajo, porque no tenían cómo pagar los alquileres, y para estas personas no es simplemente me devuelvo, es un nuevo proceso de inmigración, porque ya ellos han integrado cosas de la nueva cultura en ellos. Entonces hay una cosa así como que entonces uno termina ni siendo de aquí ni siendo de allá. El duelo migratorio también afecta a los que se quedan en el país, ¿no? Esta es una foto bien importante para mí porque es mi hermana mayor. Ella está en Venezuela y ella supo que había una misa para los inmigrantes, en nombre de los inmigrantes venezolanos. Eso fue cuando empezó todo lo de los caminantes, que empezaron a salir de aquellas cantidades, de aquellos grupos inmensos de personas. Y entonces la iglesia de su parroquia hicieron una misa por los inmigrantes. Y les dieron estos corazones autoadhesivos para que ellos pusieran los nombres de las personas de su familia que estaban afuera. Y a mí me sorprendió, porque en cada corazoncito de eso hay una familia de nosotros, o sea, de todos los hermanos, cada uno tiene su propia familia y los sobrinos ya tienen su familia, entonces en cada uno de esos corazoncitos estamos nosotros. Y yo me di cuenta y realmente que no era solo mi propio vacío, era el vacío de los que se habían quedado allá. Y que es un proceso que es muy duro para ambas partes. Todo esto entonces es descrito por este psiquiatra español, por José Bayotegui, como el síndrome de Ulises, y él le da el nombre de Ulises porque Ulises es un personaje que nosotros leímos en la Ilíada cuando estábamos en bachillerato. Es un personaje que sale del lugar
su lugar, de su espacio, de Ítaca. Y cuando él quiere volver, él tiene que pasar una serie de pruebas interminables para volver a su espacio, ¿no? Él se deprime mucho por eso y extraña mucho Ítaca, ¿no? Entonces hay dos pasajes, perdón, de la Ilíada, no de la Odisea, de la Odisea, que dice que Ulises se pasaba los días sentado en las rocas a la orilla del mar, consumiéndose fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente, ¿no? Que es esa tristeza que a veces nos agobia cuando extrañamos mucho lo que dejamos atrás. Y también la parte de la identidad, cuando dice, me pregunta Cíclope cómo me llamo, voy a decir, pero mi nombre es nadie, y nadie me llama todos, es decir, lo que yo era lo dejé allá, yo no soy nadie si no estoy allá. Entonces, este síndrome de Ulises lo que viene a ser, nuevamente, no es una patología, es un cuadro de estrés reactivo, una reacción ante un estrés prolongado e intenso. Es una respuesta a todas esas pérdidas, es una respuesta de duelo, y que está en el límite entre la salud mental, en el área de la salud mental y el área de la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, esto no es una patología, es una respuesta al estrés intenso que le puede pasar a cualquiera. Estos estresores que pudieran provocar el síndrome de Ulises, la separación forzada, lo que les hablaba al principio de los desplazados, o sea, que más que inmigrantes realmente somos un grupo especial de desplazados. La desesperanza por si fracasa ese proyecto y la falta de oportunidades que a veces tenemos cuando llegamos a los lugares que son nuestro destino. La lucha por la supervivencia, que es terrible, porque, por ejemplo, ahora en la época de pandemia, la gente que se ha quedado sin trabajo, que ha tenido, en los mejores casos, que viven en países que tienen más recursos y han tenido que acudir, por ejemplo, en el caso de España, a Cáritas o a Cruz Roja por bolsas de comida, y que es algo a lo que nunca pensaron que iban a llegar. Pero son situaciones incontrolables, son situaciones de sobrevivencia. El miedo, que tiene que ver, por ejemplo, también con cómo fue tu proceso migratorio, a veces en las fronteras, pues lo someten a una serie de procedimientos que muchas veces son vejatorios y eso causa mucho estrés, o pues se tienen que ir en estos que se van en lancha, que se van hacia las islas del Caribe, o que caen en manos de la mafia. Y también hay mucho estrés por eventos no relacionados. En el caso, por ejemplo, de lo que ustedes están viviendo ahorita, eso es como unos flashbacks, ¿no? Yo hice todo lo que hice, dejé todo lo que dejé, no quise mirar atrás para venir de un país, para estar mejor, y ahora resulta que aquí hay protestas, ¿no? Pasó mucho cuando las protestas de Chile, de Colombia, de Argentina, los venezolanos estaban sumamente angustiados porque decían, no puede ser que yo salí de mi país, dejé todo para huir de esto y vengo a caer en esto. Entonces, por supuesto, también tenemos que entender que son procesos históricos distintos, que no todo tiene que ver con Venezuela, pero que obviamente es algo en lo que nosotros somos muy sensibles, ¿no? Y también las personas, por ejemplo, que acababan de emigrar justo cuando empezó la pandemia, también ha sido sumamente difícil, porque no has terminado de insertarte y te agarra una pandemia mundial. Entonces, esos también son estresores importantes. Y el síndrome de Ulises puede intensificarse cuando no solamente hay uno de estos estresores, sino que se presentan varios juntos, a veces incluso todos, cuando estos estresores se hacen crónicos. Lo de la pandemia ya es un estresor crónico. Nosotros no estamos hablando de que esto duró 15 días, ¿no? De que ya vamos, bueno, ya aquí nosotros estamos a partir del lunes de la semana que viene, del 21 de julio, entramos en la nueva normalidad, pero hay foco en el País Vasco, hay rebrotes por aquí, rebrotes por allá, o sea que no sabe en qué momento va la cosa para atrás, ¿no? El sentirse indefenso, el sentirse que hagas lo que hagas, no logras controlar lo que está pasando, eso también lo puede intensificar. La
falta de apoyo social, que es una de las cosas que quizás es más difícil. Es decir, llego a un país, no tengo amigos, no tengo familia, a lo mejor viaje solo, no logro terminar de insertarme, a lo mejor no hablo bien el idioma todavía. Y entonces aquí es sumamente importante, y vamos más tarde, el establecimiento de redes sociales, y no de redes sociales en términos de Facebook o Instagram, sino de redes de apoyo, redes de personas en las que apoyar. Y otra cosa que puede pasar es que a veces esto se banaliza, te le resta importancia. No, hombre, no te pasa nada, no pienses en eso, no sé cuánto, cuando realmente sí necesita atención. O el proceso contrario, tú lo que estás es deprimido, tienes que ir a un psiquiatra, tienes que tomar pastillas. No necesariamente tiene que pasar eso, ¿ok? Sino que pues tienes que ser atendido y tienes que tratar de reorganizarte y hablar y entender lo que te pasa para poder seguir adelante. El síndrome de Ulises va a afectar varias esferas, por ejemplo, el estado de ánimo, por supuesto encontrar tristeza, que está asociada a la sensación de haber fracasado, de que si las cosas no se dan como inicialmente pensamos que iba a pasar, si las cosas no se dan como planificamos, entonces tenemos una sensación de fracaso. La sensación de esta falta de control sobre los eventos que puede llevarnos y sobre los duelos puede llevarnos a sentirnos de tristeza. Por supuesto también el llanto. Y Achotegui habla de la idea de muerte, pero no son frecuentes, aunque se puede observar a veces en adolescentes. Para quien viaja en la adolescencia, una cosa es viajar de niño, pero quien viaja en la adolescencia, los adolescentes son muy pegados a su grupo de referencia. Los papás ya quedan en un segundo plano, los maestros quedan en segundo plano, y lo importante son los amigos, si no recuerdan su propia adolescencia, ¿no? Entonces, cuando los separas de ese grupo, puede haber una respuesta de mucha tristeza. Por supuesto, también la persona puede sentirse ansiosa, muy nerviosa, preocupaciones excesivas y pensamientos que no puede sacarse de la cabeza, entonces se angustia todavía más. Eso lo lleva a veces a tener insomnio, bien porque no duerme, se acuesta y le da vueltas a la cabeza y no se puede dormir, o bien porque se acuesta y cae muerto, pero a las 3, 4 de la mañana abre los ojos y vuelve a despertarse y ya no duerme más. Esto, por supuesto, causa irritabilidad, que también es más frecuente en mujeres, pero que también se ve en las parejas, ¿no? La irritabilidad tiene que ver con una relación con el otro, con no soportar al otro. Entonces, a veces también lo vemos en las parejas y se ha visto mucho durante la pandemia. Fíjense que una de las noticias que más impacto ha tenido durante la pandemia es la cantidad de divorcios que se han dado y la cantidad de separaciones que se han dado después de la pandemia. Otra área que puede afectarse es la parte del cuerpo, la parte somática. Las personas pueden tener dolores musculares por contracciones que son típicas de cuando estamos estresados. Nos duelen las piernas, nos duele el cuello, nos duele la cabeza. A veces hacemos cefaleas tensionales, que son cefaleas porque los músculos están sumamente tensos. Podemos sentirnos como con falta de energía. Y esto pasa justamente por lo que hablábamos en el apartado anterior. O sea, si yo no duermo, si yo no descanso, por supuesto es muy difícil que yo pueda tener energía, sino que me siento cansado todo el tiempo y fatigado. Y esto también lleva a tener un impacto en las funciones cognitivas. Es decir, yo no he dormido, si yo no he descansado, yo voy a tener dificultades para prestar atención. Y si tengo dificultades para prestar atención, voy a tener dificultades en la memoria, dificultad para concentrarme, e incluso puede haber desorientación temporal, que ha pasado mucho también en la pandemia. O sea, que digo, yo no sé ni qué día vivo, ni que ya pasamos de mí, ya se terminó mayo, estamos en el mundo, no lo sé, porque es que todos los días son absolutamente iguales. Entonces, recalco que el síndrome de Ulises no es una enfermedad, sino que es una respuesta intensa al estrés. Y más que una patología, tiene que ver con procesos de prevención sanitaria y psicosocial, porque justamente tratando
interviniendo el síndrome de Ulises y dando pautas para que este sea bien manejado, estamos previniendo que sí hayan personas que ya desarrollen trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Por tanto, la intervención aquí es más de tipo educativo, psicoeducativo, para empoderar a las personas, para potenciar su resistencia, para que tengan herramientas para manejar el contexto y poder tener una integración exitosa. Y eso depende de un trabajo entre diversos profesionales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores sociales. Yo no sé si esa figura existe en los Estados Unidos, porque obviamente es muy distinto al sistema español, pero por ejemplo, acá en organizaciones como Cáritas o Cruz Roja o como Acción contra el Hambre, hay plataformas de empleo donde hay una figura que se llaman los prospectores laborales. Y estos prospectores laborales no solamente te ayudan a buscar trabajo, te dicen cómo se maneja, sino que también te permite, te ayuda a cómo se elabora un currículum aquí. Por ejemplo, el currículum que yo traía totalmente distinto al currículum que se requiere cuando aquí se va a llevar para algún trabajo, ¿no? Entonces estos prospectores laborales te ayudan porque te insertan allí. ¿Cómo hacerlo? No solamente buscar un trabajo, sino cómo debes hacer para buscarlo. ¿Cómo vamos a abordar esto? Bueno, todo esto se puede abordar con lo que se llama la inteligencia migratoria. Esto no es un término que solamente usa Xotegui. Tengo una colega, Belén González, que está en Florida, que también, por ejemplo, tiene un libro que se llama Coaching Migratorio, donde justamente aborda desde cómo hacer el plan hasta cómo integrarte, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, a nivel individual, una parte esencial es la parte de la comunicación, el desarrollar habilidades para comunicarnos, que en el caso de ustedes incluye el idioma. Si usted no tiene el idioma, usted no va a poder tener acceso a buenos trabajos, por ejemplo. Yo conozco gente que tiene 40 años viviendo en los Estados Unidos y nunca aprendió el inglés, pero, por supuesto, no tiene acceso a buenos trabajos porque no habla el idioma. También la parte de lo que se llama el capital social, ¿no? Que son las personas que nosotros conozcamos. Nosotros, por lo menos yo pensaba que, bueno, que en Venezuela uno consigue trabajo porque un amigo me dijo, o sea, siempre consigues a través de los amigos, sabes, las oportunidades de trabajo. Pero eso en Venezuela y en todo el mundo. Si ustedes tienen conocidos, si sus conocidos saben que están buscando trabajo, si sus conocidos saben cuál es el perfil de ustedes, van a tener más probabilidades de que cuando haya un empleo para ustedes, se lo digan. Hey, fulanito, mira, que ahí está el trabajo en tal lado para que metas el currículum. ¿Okay? La importancia de tener el sentido del humor, y un sentido del humor no en términos de burlarse de los otros, sino un sentido del humor de realmente de reírse, de disfrutar, de pasar un buen rato, porque y las emociones positivas y los pensamientos positivos, incluso la risa, se ha demostrado que está vinculado con la salud física. O sea, nuestro sistema inmunológico. Yo tengo una amiga que hizo una investigación, ella le ponía videos cortos de situaciones que causaban risa a la gente y después les medían su respuesta inmunológica, y la gente que más se reía tenía mejor respuesta inmunológica. Entonces, por eso el humor es realmente importante. Hacer actividad física. Cuando nosotros hacemos actividad física, nosotros hacemos que el cuerpo metabolice la hormona del estrés. Cuando nosotros vivíamos en la era de las cavernas, nosotros veíamos un dinosaurio y pues nuestro cuerpo se preparaba para pelear o para salir corriendo. Y eso pasaba porque hay una serie de neurotransmisores y de hormonas que se liberan para que el cuerpo se prepare. Pero ahora resulta que nosotros tenemos exactamente la misma respuesta a nivel del cerebro, a nivel del cuerpo, pero nosotros no corremos.
Nosotros no hacemos ninguna actividad física. Entonces, claro, si nosotros hacemos actividad física, eso nos va a ayudar a relajarnos. También, por supuesto, el mismo proceso de relajación o actividades de meditación que también suelen ser muy buenas. Mantener la higiene del sueño. Miren, el cuarto y la cama son para dormir y para estar con su pareja, pero para más nada. El cuarto no es para trabajar, el cuarto no es para ver televisión, el cuarto no es sino para descansar y tener relaciones sexuales. Olvídense de lo demás. ¿Que quiero dormir? Pues tengo que dormir de noche, tengo que dormir con el cuarto oscuro, porque la luz le dice a mi cuerpo que es de día y entonces yo no duermo. Entonces hay muchas pautas que se pueden hacer para mantener una buena higiene del sueño. Aquí es importante, por ejemplo, si mucha gente trabaja de noche, trabaja en turnos que son muy largos y entonces tiene que acostarse pues, muy tarde. Aquí es importante que por lo menos en el caso mantenga la oscuridad, que aunque esté durmiendo de día, pues que pueda haber oscuridad para que el cuerpo pueda producir melatonina y pueda descansar bien. El tener una alimentación adecuada, que también ayuda a la higiene del sueño, no cenar muy tarde, no cenar copioso. Básico, el administrar nuestros recursos económicos. Yo sé que creo que a muchos nos ha pasado que una vez que salimos de Venezuela y comenzamos pues, tenemos nuestro primer trabajo y vemos que hay pues, una serie de recursos que tenemos, que podemos tener acceso, y la tentación es grande de endeudarse. Y pasa mucho, en los Estados Unidos es muy fácil endeudarse. Entonces, es importante como mantener claro cuál es nuestra meta, para qué estamos ganando ese dinero, cómo eso va a contribuir a nuestro bienestar y a nuestra estabilidad mientras estemos allí y el tiempo que queramos estar allí. Y por supuesto, el saber administrar y afrontar las emociones y los problemas. A veces nosotros tenemos dos maneras de afrontarlos. Sentir y manejar y ocuparnos de nuestras emociones, pero también resolver los problemas, y esas cosas debemos hacerlas al mismo tiempo. Si yo me centro en organizar, en resolver los problemas, pero no atiendo mis emociones, esas emociones van a salir tarde o temprano. Y si me centro solamente en atender mis emociones y no resuelvo el problema, pues el problema va a seguir ahí. Y también es bien importante las actividades de ocio y el de repente poder trabajar con artes expresivas, ¿no? El arte como un medio para expresar lo que sentimos y pensamos. Para mí el ocio ha sido un descubrimiento aquí en España, ¿no? Ellos aquí valoran mucho el ocio, las actividades, las aficiones, el tener una afición, el hacer algo distinto del trabajo. Pero claro, los Estados Unidos es bastante diferente en ese sentido. Sin embargo, una de las cosas que yo creo que nos dan estos países es hay una serie de espacios al aire libre que son preciosos y que son gratis y que podemos disfrutar de ellos en nuestros momentos de ocio. Y en relación a las artes expresivas, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Zacarías Zafra. Él es un poeta venezolano que está radicado en México. Y él a veces hace talleres con inmigrantes donde les dice a cada uno que escriban en una hojita autoadhesiva, que escriban lo que significa para ellos, por ejemplo, en este caso, inmigrar, ¿no? Entonces, cada párrafo es una persona distinta, ¿no? Dice, emigrar es tocar tierra sin mi familia, tierra donde extrañar se vuelve tu apellido, porque todo el tiempo estamos extrañando, ¿no? O migrar es tocar tierra, y yo siempre he estado en el aire, pero el aire no tiene fronteras. Entonces también migrar es eso, conocer otras culturas, estar en contacto con gente distinta, y es una experiencia bien interesante. Y también a nivel grupal es muy importante el buscar grupos de apoyo. Yo les hablaba de estas organizaciones que yo conozco aquí en España, como Fe y Alegría, que aquí se llama Entre Culturas, Cruz Roja, Cáritas, pero por ejemplo, las iglesias en los Estados Unidos son sumamente activas en este tipo de cosas para dar servicios sociales y dar apoyo. También hay grupos culturales y artísticos, pero es importante que no solamente se busquen grupos venezolanos. Es bien importante, una de las maneras de integrarse a la cultura es justamente
buscar hacer grupos con personas del país o con personas también que también a lo mejor sean migrantes, pero que ya están integradas al país. Okay, eso es también bien importante como parte del proceso de integración. Y participar en grupos de autogestión y autoorganización también es importante. Y pues en actividades y grupos sociales diversos. En el caso de las estrategias sociales también está la búsqueda de apoyo legal. Yo les tengo a la hora alguna información sobre eso, o búsqueda de apoyo social y recursos. Uno llega un poco perdido dónde hacer qué. Estas organizaciones, por ejemplo, como la Asociación de Venezolanos en Austin, son bien importantes a la hora de orientarnos, porque además nos ahorran tiempo y dinero, porque te pueden decir, oye, ¿dónde tengo que hacer qué y cómo tengo que hacerlo? ¿No? Sobre todo que también nos enfrentamos a un sistema legal completamente distinto y a veces hacemos cosas incorrectas porque simplemente no sabíamos que teníamos que hacerlas de otra manera. Y por supuesto también están los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. A veces hay barreras para pedir ayuda, barreras sociales, barreras culturales, pero al menos en mi experiencia yo he recibido, que sí he vivido estas barreras, pero en mi experiencia he vivido mucho más las ayudas y he tenido muchas más experiencias de personas que me han tendido la mano que de personas que me han puesto barreras para la integración. Acá les dejo una información que sacó Efecto Cocuyo sobre servicios de apoyo psicológico a la distancia en esta cuarentena, pero realmente son servicios que todo el tiempo están funcionando. En el caso de la Federación de Psicólogos de Venezuela y los primeros 4 son en Venezuela, pero Psicodiáspora funciona, es esta ONG que fundó Cristal Palacio. Psicodiáspora funciona en todo el mundo. Son más de 350 profesionales de la psicología y de la psiquiatría venezolanos que prestamos atención psicológica. En el caso, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, enseguida pues se abrió la atención para que cualquier persona, cualquier venezolano que nos necesitara donde estuviera, pues pudiera tener atención psicológica en crisis, que son 5 o 6 sesiones. También conseguí para los venezolanos en los Estados Unidos estos números de apoyo y 2 recursos que me parecieron importantes. Una organización que está financiada por la Fundación de Carlos Slim, que es Acceso Latino, y que tiene información para migrantes de cualquier país que estén en los Estados Unidos. Y ahora además tienen una sección sobre orientación psicológica. Y también está la red Atenea, que está creada justamente por el doctor Ashurtegui de la Universidad de Barcelona y está trabajando con la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de Berkeley. Y ellos en su página dicen que están organizando un listado de lugares y personas que pueden atender a los migrantes justamente para este tema de la adaptación migratoria. Aquí también les dejo mis vías de contacto y también un link a una investigación que ya estamos terminando de recoger la data, que es una investigación sobre cómo afectó la pandemia de la COVID a los venezolanos. Y ahí está el formulario, es un trabajo que estamos haciendo con Psicodiáspora y que nos gustaría conocer bien para saber. Esto nos permite además pensar en estrategias para atender mejor a las personas que pasan por este tipo de momentos. Bueno. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que usted dice de el ocio que hacen, que ese tiempo de ocio que permiten, digamos, en España. Eso podría ser lo que es un tiempo como personal, que hay que tomarse cuando uno trabaja tanto, sobre todo aquí en Estados Unidos se trabaja mucho, ¿no? Entonces, ese tiempo de ocio es ese tiempo personal que cada quien necesita. Exacto, y es que a mí me llamó mucho la atención porque para nosotros la palabra, o sea, uno le dice a alguien vago, ocioso, ¿ok?
que estás ocioso. Yo no sé en el resto de Venezuela, pero los maracuchos, tú sí eres ociosa. Ociosa es alguien que no tiene nada que hacer y viene a molestarte, ¿no? Entonces a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué a España la importancia del ocio. Y hay la Secretaría de Deporte y Ocio. Y yo decía, Dios, pero entonces es un ocioso aquí. Entonces uno viene, los venezolanos, muchos tenemos ese estilo norteamericano, ¿sabes? Bueno, lo que es trabajo, trabajo. Si tengo tiempo libre, me echo porque adelanto el trabajo y todo es trabajo, ¿no? Pero para la salud mental, esos ratos de esparcimiento, esos ratos de descanso, esos ratos de hacer algo distinto, algo diferente a lo que yo hago todos los días en el trabajo, o simplemente organizar la casa, ¿no? Porque eso es parte del trabajo, es importante. Yo creo que eso nos permite relajarnos. Lo que les decía, de verdad, tenemos la suerte de vivir en países que tienen unos lugares de esparcimiento preciosos, que son gratuitos, que podemos ir a caminar un parque, que podemos ir a mirar una laguna que está cerca de la casa, que ¿sabes? Y eso es bien importante, sobre todo para relajarnos, ¿no? Sí es verdad que cuando uno se inserta en una cultura como la de los Estados Unidos, pues a veces esas cosas no le das como importancia. Pero dense un tiempito. Lo ideal sería diario, pero por lo menos dense un tiempo el fin de semana para hacer algo diferente, para relajarse, para pensar en otra cosa. E incluso lo que sí hacen los americanos son las aficiones. Los norteamericanos es que tienen las aficiones. Coleccionan cosas, coleccionan filatelia, hacen rompecabezas, tienen ese tipo de aficiones y eso es bien importante en términos de luz. Sí, eso, en verdad. Estamos viendo si hay algunas preguntas. Gustavo, ¿tienes preguntas por allí? No, hasta los momentos hay tengo... Ahora sí me debes escuchar, Elizabeth. Hasta los momentos no tengo preguntas, solamente comentarios y pues súper de acuerdo con lo que la doctora plantea. Casualmente y a manera de comentario, lo estoy viviendo ahorita con el caso de mi hermano que está en España, está en Madrid, y entonces para los migrantes, y a lo mejor esto es una pregunta para la doctora, ¿cómo lograr esa adaptación de manera más correcta y con menos traumas, sobre todo en ese tema de los horarios, porque no digo los horarios, digo de dormir o X, sino adaptarse a cómo es la vida cotidiana en estos países? Mira, obviamente para nosotros es como, no se trata de, bueno, voy a hacer todo como se hace aquí y me voy a olvidar de mis costumbres. Pero hay cosas que sí, yo intenté por todos los medios de mantener mi horario de comida, porque me parece una locura los horarios de comida aquí en España, pero finalmente cedí, o sea, finalmente me di cuenta que no podía. Es que todo funciona, las cosas empiezan, al menos de la ciudad donde yo vivo, la mayoría de las cosas empiezan a las 10 de la mañana, que no tenía ningún sentido que yo saliera a las 8 de la mañana a hacer nada en la calle porque simplemente está cerrado todo. Entonces eso, hay cosas que obviamente sí vamos a querer mantener, pero otras que realmente no tiene sentido poner esa resistencia, ¿no? Ahora, por decirte, yo tengo un grupo de amigos queridos y que son bastante recientes, de los últimos 2 años, que son venezolanos y que están, yo en una ciudad pequeña, Badajoz, aquí hay 150.000 habitantes, y este grupo de venezolanos es de verdad delicioso. Para mí son mi pequeña familia aquí, entonces nos reunimos en diciembre, yo había hecho hallacas, entonces llevé las hallacas, le hice ponche crema, le brindé ponche crema, ese tipo de cosas que me hace sentir que estoy también con mi gente, ¿no? Correcto. Pero eso, y la otra cosa es insertarse socialmente. Correcto. O sea, lo que habla para mí, lo central es la parte de la lengua, hablar la lengua del país y buscar redes de apoyo para poderse insertar. Si te insertas socialmente, te insertas laboralmente. Sí, eso es importante. Y nosotros a través de la asociación hemos intentado involucrar a todos los que están, no solamente en Austin, tenemos, digamos,
el beneplácito de que mucha gente que está incluso en otros estados se integran a esta comunidad que tenemos a través de WhatsApp, por ejemplo. Tenemos varios grupos en WhatsApp, tenemos un canal en Telegram, que la gente pues entra y comparte sus vivencias, porque aquí, si algunos tienen muchos años, la mayoría están llegando de hace pocos años para acá. Entonces, digamos, estamos aprendiendo juntos cómo es esta adaptación, ¿no? Por cierto, les recuerdo, nos están preguntando en el chat de Zoom, estamos hablando con la doctora Gloria Pino Ramírez, quien es psicóloga graduada en la Universidad del Zulia y radica en este momento en España y tiene muchos estudios en todo lo que tiene que ver con la salud mental y el proceso migratorio. No sé si tienen alguna otra pregunta. Elizabeth, creo que no me está escuchando. Tengo aquí pero tiene el micrófono en mute. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla en las redes sociales? @bienestar piso psic de psicología. Uh-huh. Es mi cuenta, digamos, profesional, y @Gloria Pinor. Termina en R. Nos pregunta, doctora Jenay, a través del grupo de WhatsApp, ¿cómo hacer en el caso de los abuelos, de los mayores que también obviamente entran en depresión? Y esa era parte de una inquietud que yo también tenía, porque como bien lo explicaba, quienes quedan en Venezuela también sufren de este duelo migratorio, ¿no? Y cómo hacer para nosotros que estamos, digamos, desde otro lugar, ayudarlos a que ellos sufran, digamos, un poco menos en todo este mundo, lo que es el emigrar. Sí, tienes los dos grupos, los que se quedaron en Venezuela y también la gente que sale ya cuando es mayor, ¿no? Los que se quedaron en Venezuela de alguna manera tienen como su propio entorno, pero es muy difícil ver cómo todo se va deteriorando y cómo todo se les hace cada vez más complicado, ¿no? Allí, pues, yo siempre digo que nuestro trabajo en términos de nuestra familia es ayudar hasta donde podamos. Y creo que por eso una de las cosas importantes que logremos tener un proceso migratorio exitoso, porque eso implica que nosotros vamos a poder ayudar a los nuestros que están allá en Venezuela. Sí, claro, ya cuando hablamos de depresión estamos hablando, yo sé que nosotros hablamos de depresión a veces como si fuera tristeza, pero ya depresión es un término clínico. Si ustedes creen que la persona está deprimida, y los datos que les di sobre la Federación de Psicólogos, sobre Psicólogos Sin Fronteras, sobre la Fundación Humana, esos son lugares donde los van a atender gratuitamente. Incluso ni siquiera tienen que movilizarse, los atienden por teléfono. ¿Okay? La Federación tiene una línea de ayuda que trabaja desde los miércoles hasta los domingos, 24 horas continuas. Además de ese programa, tiene otros programas de atención telefónica y de consulta solidaria. Pero está el otro grupo, que es el grupo que les cuesta mucho desarraigarse de Venezuela, los que me incluyo, no soy tan viejita, pero me incluyo en términos de que ya yo emigré cuando tenía 53 años. Claro. Y es mucho más complicado emigrar a esa edad que cuando eres joven, porque es más complejo integrarte laboralmente, porque nadie quiere una persona mayor para trabajar, es difícil hacerlo. Entonces, aquí las redes sociales digo nuevamente, redes de apoyo, personas que conforman redes de apoyo son bien importantes. Las iglesias suelen tener, por ejemplo, grupos de voluntariado, ¿okay? Y muchas veces, sobre todo en Texas, me imagino que pues, pasa mucho que son muchos latinos. Sí. Entonces,